cuales nos podemos nosotros encontrar con un paciente en, en este desequilibrio ácido-base. Bueno, y habíamos mencionado, y vamos a recordarlo otro poquito, que existen algunos mecanismos de compensación. Cuando entran los hidrogeniones al torrente circulatorio, observen que son captados inmediatamente por los tampones. Los tampones son los sistemas buffer. Los sistemas buffer son intracelulares y son extracelulares. Y ya dijimos, están pues regulando, neutralizando todas aquellas cargas de hidrógeno. Bien, este es el primer y principal factor de compensación. Existen los otros dos que ya vimos. Uno es el pulmón y otro es el riñón. Estos dos son los sistemas los sistemas emuntorios del organismo que se están retirando. Todo esto está siendo contabilizado, ¿eh? Así es que, por favor, atiendan y estamos pasando prácticamente lista. Bien. Ahora, este equilibrio ácido-base, pues observen que está entre 7.35 y 7.45. Entonces, las alteraciones que ya observamos son con respecto al bicarbonato y con respecto a la presión parcial del oxígeno. Entonces, si es a través del bicarbonato, entonces estamos ante la condición de alcalosis. Si es una alcalosis, entonces observamos que el pH está incrementado. Bien, ahora, si se trata por parte de la presión parcial del CO2, ¿sí? Estamos entonces en una condición de acidosis y el pH está disminuido. Estas alteraciones, tanto del bicarbonato como de la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Las podemos considerar como alteraciones primarias. Estas alteraciones primarias, entonces, vamos a observar lo que ya dijimos anteriormente. Va a condicionar si es un bicarbonato bajo, una acidosis metabólica. Si es un bicarbonato que está incrementado, nos vamos a dirigir hacia la alcalosis metabólica. Con respecto a la presión parcial del oxígeno, si es alto esta presión parcial de oxígeno, de CO2, entonces estamos ante una acidosis respiratoria. Y si es baja esta presión parcial de CO2, entonces estamos ante una alcalosis respiratoria. Bien, para poder investigar qué tipo de alteración metabólica o respiratoria se encuentra en nuestro paciente, entonces tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo. Y entonces tenemos tres maneras de identificar ese problema. Uno, tenemos que investigar cuál es el trastorno que está llevando a nuestro paciente a esas condiciones. Dos, tenemos que observar si la compensación es adecuada. La compensación, ahorita la vamos a entender un poquito mejor. ¿Sí? Y tercero, conocer las causas del trastorno que llevó a esa condición a nuestro paciente. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues tenemos 4 pasos a seguir. El primero es determinar la concentración de hidrogeniones plasmáticos. Ya sabemos que el pH nos está indicando que es de 7.35 a 7.45. Esta es nuestra base. Entonces, dependiendo de la concentración de hidrógeno, de hidrogeniones,
vamos a observar que indica gravedad este trastorno si hay alrededor de 40, más o menos 5 nanomoles de incremento, o mejor dicho, sí, de incremento. En este caso, baja todavía más el pH y eso está condicionando la gravedad del problema. El segundo paso es investigar la presión parcial del CO2 arterial. ¿Cómo lo vamos a determinar? Los valores fisiológicos son de 35 a 45 miliosmoles, milímetros de mercurio. Estas son las concentraciones fisiológicas. Y si hay variaciones de menos 20 y de más 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Con respecto a estos valores, entonces observamos que esos valores nos están indicando, pues, que la respuesta respiratoria puede verse alterada en forma significativa. Tercer punto. La concentración plasmática de bicarbonato o la concentración de CO2 total. Los valores fisiológicos son de 21 a 29 miliequivalentes por litro, ¿sí? Que significa milimoles por litro. Y entonces, cuando hay alteraciones de menos 10 o de más 40, pues está indicando el estado de los sistemas tampón. Y por último, el cuarto paso. El cuarto paso se refiere a los anion gaps. Los anion gaps van a orientar, ¿sí? Con un poco de mayor precisión al diagnóstico diferencial. Los anion gaps, los valores fisiológicos son de 12 más o menos 5 miliequivalentes. Los últimos reportes, pues, reportes científicos con respecto a la investigación del desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básico ocupan los anion gaps. ¿Qué cosas son los anion gaps? Bueno, estos anion gaps es una diferencia entre todas las cargas positivas y todas las cargas negativas. Acuérdense que normalmente para que un pH se mantenga en condiciones fisiológicas, pues debe de haber un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cuáles son los valores fisiológicos de la presión parcial de oxígeno en sangre? Observen que la presión, esta PO2, arterial y capilar, prácticamente son las mismas, de 95 a 100 milímetros de mercurio, pero el capilar debe de ser de la porción arterial. No tomamos en consideración la venosa, la presión parcial de oxígeno a nivel de la vena, porque es de 28 a 40 milímetros de mercurio. Ya la sangre venosa pues ya tiene un oxígeno, una concentración de oxígeno muy poca. Entonces, en relación a esta tabla, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno menor de 95 milímetros de mercurio, estamos ante una hipoxemia. Cuando esta presión baja incluso más allá de 80 milímetros de mercurio, hay una hipoxemia moderada. Y cuando baja de plano más allá de los 60 milímetros de mercurio, entonces estamos en una hipoxia severa o grave. Con respecto a esto, pues ya sabemos que pueden haber causas externas, pero también hay que observar que el pulmón envejece al ritmo del cuerpo. Eso quiere decir que conforme va pasando la edad, el pulmón también se va alterando, va disminuyendo su función y por lo tanto podemos tener algún tipo de hipoxia
en el paciente de cierta edad. Bien, continuando entonces, clínicamente, ¿sí? Tenemos un 100%, es decir, una saturación de oxígeno arterial, ¿sí? Y que consideramos que este paciente o esta persona está fisiológicamente sana. Entonces, la hemoglobina, la saturación de oxígeno en la hemoglobina, ¿sí? Si da un valor de menos de 97%, lo consideramos como una hipoxia. Si esta hipoxia es moderada, es porque esa concentración de oxígeno en la hemoglobina ha llegado a valores de 85%. Y si desciende esa hemoglobina oxigenada a menos del 75%, estamos ante una hipoxia severa. Ahora, ya sabemos que el pH normal del líquido extracelular se debe al equilibrio de todos los iones positivos y negativos. Los líquidos del organismo son discretamente alcalinos. Bien, ahora, ¿qué hacemos entonces para el estudio del equilibrio ácido-base? Observen que tenemos la gasometría arterial, que es el principal estudio. Esto quiere decir que vamos a determinar la presión parcial del CO2 arterial. Y ya dijimos que si es un capilar, debe de ser del lado arterial para que tenga un valor significativo. Si utilizamos una gasometría del capilar arteriolizado, entonces tenemos que basar nuestras conclusiones comparativamente con un nomograma. Ahorita vamos a ver qué es el nomograma. Entonces, ese nomograma nos va a ayudar, nos va a permitir a identificar con cierta rapidez y con cierta precisión qué cosa es lo que está sucediendo en nuestro paciente. Y ya dijimos, la gasometría venosa no nos es útil precisamente porque ya se ha consumido el oxígeno arterial. Bien, ese es el nomograma. Observen que hay varios parámetros. Por ejemplo, la concentración de hidrogeniones en la sangre arterial, la concentración de bicarbonato en el plasma arterial y el pH de la sangre arterial. Entonces, esos datos nos permiten determinar la cantidad, o sea, la concentración, ¿sí?, de la presión parcial de, del CO2 o de la concentración del bicarbonato en esta estrella que parece un cometa. Y dependiendo de dónde se vaya dirigiendo, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a sospechar de este nomograma. Observen que si queda en el centro, prácticamente está equilibrado. Esto quiere decir que son condiciones normales, es una saturación normal, pero que puede ser por los parámetros que estamos evaluando, ¿sí?, que caiga ese paciente en una alcalosis metabólica o que caiga del otro lado, que es una acidosis respiratoria, o que caiga en la acidosis metabólica. En fin, como ven, este nomograma es y resulta muy útil para determinar rápidamente las condiciones ácido-base de nuestro paciente. Bien, para interpretar la gasometría, entonces, vamos a evaluar algunos pasos. Entonces, tenemos primero que ver la alteración. ¿Qué tipo de alteración del pH nos está indicando? Observen que hay dos términos finales, dos, ¿cómo se llama? Partes, hemia y osis, ¿sí?
EMIA nos está hablando del valor de pH en la sangre si es normal, con un rango fuera del 7.3 y 7.4. Y OSIS nos está indicando que es una condición crónica, pero que más o menos está compensada. Entonces, aplicando estas finales de la frase, tendríamos a una acidemia o una alcalemia. Si nosotros oímos la palabra acidemia o alcalemia, tan solo por la terminación emia, vamos a considerar que siempre son agudas, que siempre van a estar descompensadas y que el tratamiento debe de ser rápido y oportuno. Sin embargo, existen acidosis, ¿sí? El pH lo consideramos normal si no tiene acidosis, si no tiene alcalosis. Bien, ahora vamos a ver el término osis, acidosis o alcalosis. Cuando vemos esta terminología, entonces estamos ante un problema crónico que más o menos están compensados. La acidosis respiratoria crónica con un PCO2 arterial de más de 50 milímetros de mercurio y un pH arterial de menos, o mejor dicho, mayor a 7.3. Entonces, en estas condiciones, ¿sí? Esta acidosis, tan solo por el término, ¿sí? Está compensada. Bien, el paso número 2, evaluar la cifra de la presión parcial del CO2. Esto nos va a permitir identificar si la ventilación es adecuada. Y paso número 3, evaluar la cifra de bicarbonato en el momento del problema. Entonces, determina si la compensación es adecuada calculando el pH predicho. Y acuérdense que si es alteraciones del PCO2, la cuestión es respiratoria. Y si es del bicarbonato, la cuestión es metabólica. Aquí tenemos un esquemita en donde la alteración acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Tiene un pH bajo, tiene un PCO2 alto. La acidosis metabólica es un pH bajo, son acidosis, y un bicarbonato bajo. La alcalosis respiratoria, un pH alto y un PCO2 bajo. Y la alcalosis metabólica es un pH ácido, pH elevado, ¿sí? Si está elevado es alcalosis, con un bicarbonato alto. Este esquemita nos está resumiendo todo lo que ya hemos platicado ahorita. Bien, ahora, este mecanismo, esta alteración ácido-base, se considera que es un sistema de dos salidas, la respiratoria y la renal. Y ya sabemos qué significa eso, ¿sí? Pero varias entradas de bicarbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que el bicarbonato se está regenerando a través del riñón, a través del hígado y a través del tubo digestivo. Por eso es de varias entradas. Existen múltiples compensaciones de los trastornos ácido básicos metabólicos y respiratorios y tiene que estarse relacionando también con los niveles de potasio sérico. Esto es muy importante. Generalmente, cuando hay algún trastorno ácido básico, se van a afectar otros iones. Y uno de los iones más importantes que debemos de tener cuidado
es precisamente el potasio. Bien, las compensaciones inadecuadas son un factor de gravedad adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una compensación deficiente para este problema, entonces eso es un factor de gravedad adicional para el caso. ¿Y cuáles son esas compensaciones? Debemos de estar atentos en esta tablita. Observen, en la acidosis metabólica, por cada milimol por litro de disminución de bicarbonato, debe haber una disminución de 1 milímetro de mercurio de PCO2. Esto es muy importante. Esto, si no lo vamos a poder lograr, eso quiere decir que nuestra acidosis, ¿sí? Se puede estar incrementando sin que podamos hacer muchas cosas. Y todo por no poder calcular adecuadamente nuestros sistemas compensadores. Ahora, en la alcalosis metabólica, bueno, aquí vamos a observar, ¿sí? Que por cada milimol por litro de aumento de bicarbonato, debe de haber un aumento de PCO2 de alrededor de 0.7 milímetros de mercurio. Ahora, esto no nos debe de amedrentar, ¿sí? Porque tenemos muchos otros parámetros. Por ejemplo, la tabla que acabamos de ver, el nomograma, ese nos puede ayudar muy fácilmente para interpretar esta situación. Ahora, diferencias en la presión parcial de CO2 con respecto a las previsibles indican la posibilidad de un trastorno mixto, ¿sí? A lo mejor no estamos contemplando que pueda ser de origen respiratorio y metabólico al mismo tiempo. Entonces, por esta razón, si nosotros calculamos adecuadamente cuáles son nuestros compensadores para un determinado problema, ¿sí? Pues no tenemos por qué eh, sufrir. Aquí es donde nos van a estar indicando si son satisfactorios esos compensadores. Ahora, ya dijimos hace rato que debemos de tener mucho cuidado con el potasio. El potasio, acuérdense que para qué sirve el potasio, qué es el potasio, etcétera, todo el metabolismo del potasio. Por cada 0.1 unidades que aumenta o disminuye el pH plasmático, el potasio debe cambiar 0.6 milimoles por litro en sentido inverso al cambio del pH. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si el pH, permítanme, está aumentando, si el pH está aumentando, el sodio debe de bajar. Y si el pH está disminuyendo, el sodio se incrementa. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado. El hallazgo de valores normales de potasio en presencia de acidosis, bueno, pues nos va a indicar que se nos está escapando una hipopotasemia inadvertida. Acuérdense que hace mucho tiempo habíamos comentado, el potasio puede estar en valores fisiológicos, pero que el plasma, es decir, el líquido extracelular, puede estar aumentado de volumen y que eso, tan solo eso, nos va a hacer caer en la tentación de pensar que hay una hipopotasemia, sin haberlo, sin haberlo, ¿sí? Sino que solamente se está diluyendo el potasio. Bien, uy, caray.
Bien, entonces, ¿qué pasa con la acidosis y la alcalosis metabólica? Acidosis es un término que nos está indicando que se está indicando que hay un proceso fisiopatológico que va a añadir radicales ácidos, es decir, hidrogeniones. Si no los va a añadir, entonces se van a eliminar bases, el bicarbonato, de los líquidos corporales. Entonces, si aumentan los hidrogeniones o bajan los álcalis, pues vamos a estar en la condición de acidosis. Alcalosis, cualquier disturbio que tiende a excretar radicales ácidos o aportar bases. Existen varias aproximaciones para evaluar estas alteraciones del equilibrio ácido-base. Ya los habíamos visto hace poquito y que ahora, ¿sí? Nos vamos a estar basando en los anion gap, ¿sí? Esta propuesta físico-química es la más reciente, es la que se ha encontrado ahorita en la literatura y que está revolucionando, pues, el diagnóstico con los anion gaps y se basa, como dijimos hace rato, en la diferencia entre iones fuertes y la concentración total de ácidos débiles y la presión parcial del anhídrido carbónico. De otra manera, los anion gaps, los valores fisiológicos es entre 3 y 11 miliequivalentes por litro. Esto, anion gaps, significa esto, brecha aniónica sérica o hiato aniónico. Brecha aniónica, es decir, hay algo que los está desequilibrando a este anion gap. Anion gap, de otra manera, suma de la carga positiva de cationes sodio y potasio y la negativa de los iones cloro y bicarbonato y de los elementos no medibles y que deben de ser equivalentes. Ya dijimos que debe de haber un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, si hay una desigualdad, esto se llama anion gap y sobre esto se va a interpretar. Ahora, el anion gap está constituido por 50% de las proteínas, principalmente la albúmina, más otros elementos, cuáles son sulfatos, fosfatos, todos estos derivados del metabolismo hístico, lactatos, cetoacidosis, que van a provenir de la combustión incompleta de los carbohidratos y de los ácidos grasos. Bien, ahora vamos a empezar a evaluar estas alteraciones. Y vamos a empezar primero con la acidosis metabólica con anion gaps aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un incremento de la carga de ácidos por aporte exógeno. Entonces, si el anion gap está aumentado, eso quiere decir que hay un desequilibrio hacia la carga de ácidos que principalmente provienen del exterior. Si provienen del exterior, eso quiere decir que es un aporte exógeno. ¿Cuáles son esos aportes? El alcohol, metanol y etilenglicol principalmente. Pero puede ser que también provengan de que sean endógenos. Eso quiere decir que puede haber alteraciones metabólicas que estén condicionando este problema, esta acidosis. Se van a producir ácidos, principalmente no volátiles. Y observen que esto sucede prácticamente en la cetoacidosis diabética o en la acidosis láctica. Precisamente esta cetoacidosis diabética y esta acidosis láctica, ¿sí?, son las principales causas de la acidosis metabólica y que son de gravedad suma.
si no se corrigen en forma y en tiempo. Entonces, observamos que la tasa de producción de hidrogeniones es la que va a condicionar la gravedad. Eso quiere decir que si hay elevación, entre más elevación del pH, o mejor dicho, mayor producción de hidrogeniones y que disminuya el pH, pues la gravedad va a ser máxima. Por ejemplo, en la acidosis láctica. Cuando existe una elevación, fíjense, de hidrogeniones de hasta 72 milimoles por minuto, esto quiere decir que ya el paciente está en anoxia completa. Esto quiere decir que prácticamente ya se está muriendo. Patrón gasométrico de esta alteración. Observen, pH disminuido, bicarbonato disminuido y el PCO2 sérico disminuido. Están completamente disminuidos. ¿Qué podemos sacar en conclusiones? Que hay una sobreproducción de ácidos diferentes al ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido volátil. Entonces, ácidos diferentes, es decir, no volátiles, pues son los otros, el ácido sulfúrico, los fenoles, los sulfatos, etc. Que puede haber ingestión de ácidos o ácidos potenciales. En la primera parte de la plática, de la ocasión anterior, habíamos dicho que prácticamente en la dieta no va a haber ácidos como tales y que los podamos ingerir. Siempre van a ser metabolitos. Falla en la excreción de ácidos diferentes del ácido carbónico en rango igual a su producción y la pérdida de la base bicarbonato en la orina o por el tracto gastrointestinal. Bien, en el tratamiento de este tipo de acidosis metabólico, pues está o es sumamente importante identificar las respuestas secundarias si son o no adecuadas. Son los mecanismos de compensación a los que tenemos que ponerles mayor atención. La existencia de otros trastornos ácido-base. Acuérdense que pueden haber trastornos mixtos o trastornos de los electrolitos asociados. Dentro del tratamiento, pues hay que bloquear la fuente de producción de esos ácidos. ¿Cómo? Si ya estamos identificando que hay una cetoacidosis diabética, el empleo como tratamiento de la insulina, bueno, pues nos va a ayudar precisamente para reducir esta cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cuál es la forma de bloquear esta producción de ácido? Suministrando la insulina. Tener en cuenta las compensaciones existentes. ¿Sí? Conocer la tasa de producción de ácidos y su causa. Son graves, por ejemplo, la acidosis láctica, ya la habíamos mencionado, ¿sí? Porque esta hipoxia, pues va a ser más severa entre mayores concentraciones de hidrogeniones plasmáticos existan. Ahora, si hay todos estos trastornos, debemos de estar oportunamente atentos al potasio. Debemos de evaluar si está depletándose este potasio. La reposición de bicarbonato intravenoso debe de ser muy cauteloso. Observen, vamos a mencionar más adelante que prácticamente la reposición de bicarbonato va a servir en algunas condiciones, pero en otras no. Aquí prácticamente no nos va a ayudar grandemente.
solamente cuando se trate esta hiperpotasemia, ¿sí? Cuando haya una hiperpotasemia, solamente nos va a servir en estas condiciones el manejo del paciente con bicarbonato para que se pueda ir descendiendo en una forma importante el pH. Ahorita vamos a repetir. Existen, o mejor dicho, evaluar otras acciones para corregir la acidosis, ¿sí? Como la hemodiálisis. La hemodiálisis es fabulosa, ¿sí? La aspiración del contenido gástrico, administración de pentagastrina, ventilación mecánica. Hay muchas maneras de poder ir corrigiendo esta acidosis metabólica. Ahora, como dijimos antes, cuando se utiliza el bicarbonato como tratamiento, pues realmente en la cetoacidosis, en la acidosis láctica, en el shock séptico, en la acidosis metabólica intraoperatoria o en el paro cardíaco, no se ha demostrado beneficio. Si ustedes recuerdan, o los que ya tengan alguna experiencia en un hospital, ¿sí? Cuando hay un paro cardíaco, inmediatamente se empieza a manejar al paciente con la adrenalina, incluso intracardíaca, e inmediatamente pasándole bolos de bicarbonato de sodio, ¿sí? Como medida de urgencia. Pero ya se han hecho estudios y estas maniobras no van a funcionar adecuadamente. Vean, la administración de bicarbonato va a generar CO2, dióxido de carbono, ¿sí? Por lo que no se va a poder garantizar que la buena respuesta si existe una insuficiencia o una acidosis respiratoria. Se va a agravar entonces la acidosis por el CO2 que se está formando por el empleo del bicarbonato. Bien, entonces, en estas condiciones nos aconsejan que el bicarbonato es útil, pero siempre y cuando encontremos una hiperpotasemia o en algunas toxicidades, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos o en una acidosis metabólica grave con insuficiencia renal aguda. Y precisamente por la generación de CO2 es que a, a, no vamos a obtener un buen resultado. Ahora, dentro de la acidosis metabólica, pero ahora con los anion gaps normales. ¿Qué quiere decir esto? Que el anion gaps está completamente, está bien equilibrado tanto de sus cargas positivas como sus cargas negativas. ¿Cuál es la etiología de este trastorno? El descenso de la concentración plasmática de bicarbonato y la elevación proporcional del cloro plasmático. Observen que aquí ya interviene el cloro. El descenso del bicarbonato puede ser de origen extrarrenal, ¿sí? Por ejemplo, las pérdidas gastrointestinales por vómito o pérdidas renales, en dado caso. La anion gap urinario, ¿sí? Si aplicamos este estudio, hacemos un anion gap, pero en la orina, vamos a observar que puede distinguir entre el origen renal y la acidosis metabólica. Si el cloro es mayor que el sodio y el potasio juntos, existe un catión acompañante, el amonio. Observen, amonio siempre es en estas condiciones.
Si encontramos el amonio acompañando, esto indica que el mecanismo de acidificación renal está intacto y por lo tanto la causa de la acidosis la podemos considerar que es extrarrenal. Esto es muy importante. Pero si el cloro es menor, el sodio más el potasio juntos, y no hay excreción de amonio, entonces el origen es renal. Y esta es una excepción, la presencia de beta hidroxibutirato. Bien, tratamiento de este tipo de problemática. El tratamiento con bicarbonato es menos restrictivo que la acidosis metabólica que vimos anteriormente. Observen que mientras estábamos restringiendo el uso del bicarbonato en la acidosis metabólica con anion gaps alto, ¿sí? Aquí no, aquí sí lo podemos utilizar. Aquí sí podemos utilizar como tratamiento el bicarbonato. El bicarbonato se va a emplear si el pH es menor de 7.2. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar el pH. Ahora, para esto, pues existen parámetros primarios y secundarios en algunas acidosis metabólicas hiperclorémicas. Si decidimos este parámetro primario que vamos a tratar al paciente con una terapia alcalinizante, entonces esa base alcalina es el bicarbonato, es el de elección. Ojo, los precursores del bicarbonato, de la base de carbonato, como es el lactato y el acetato, van a requerir que la función hepática esté sana. De otra manera, no actuaría adecuadamente y podría tender hacia una, ¿cómo se llama? Alcalosis. Observen que se va a suministrar en las primeras 24 horas. Inicialmente, la dosis debe de ser calculada para 24 horas, ¿sí? Pero es estimativa y se debe de basar en las gasometrías. Ahora, no se suministrará la dosis completa, sino que nada más la mitad. Una vez que ya ha pasado 24 horas, se debe de calcular inmediatamente, ¿sí? Y de nueva cuenta el déficit de bicarbonato, que se corregirá nuevamente aplicando la mitad de la dosis para 24 horas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si llega al paciente y de primera instancia le voy a calcular el déficit de bicarbonato y se lo paso todo lo que le corresponda? Entonces, vamos a esperar el fenómeno de marea. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, va, va a introducirse el bicarbonato, va a subir tremendamente, ¿sí? Y el peligro con este fenómeno de marea es que se produzca ahora una alcalosis respiratoria por esa corrección rápida, ¿sí? Entonces, si ya hicimos esta acción que no es benéfica, ¿sí? Estamos detectando ahora una alcalosis respiratoria y por lo tanto estamos dando tratamiento para la alcalosis respiratoria. Y al rato vamos a tener una problemática de que otra vez hay una acidosis y que la tratamos de compensar y se nos convierte en una alcalosis y el paciente es el que va a sufrir las consecuencias. Bien, aquí tenemos algunas causas de la acidosis metabólica hiperclorémica.
y su tratamiento primario y su tratamiento secundario. El primario es el principal y el secundario es el auxiliar. Por ejemplo, en la diarrea, observen que en la diarrea, pues el primario es sustituir los electrolitos que se están perdiendo por la diarrea, ¿sí? Y en este caso podemos incluso apoyarnos con tratamiento con bicarbonato. Por ejemplo, observen laxantes, ¿sí? Colestiramina y cloruro de calcio. Esta es la etiología de nuestro trastorno. ¿Cómo vamos a tratarlo? Primero, ¿sí? Primero, la suspensión del producto y emplear soluciones salinas. Y segundo, podemos auxiliar, dependiendo de la intensidad del problema, con bicarbonato, ¿sí? Observen que en el bicarbonato sí está plenamente indicado. Sí se puede emplear en este tipo de problemática de acidosis metabólica hiperclorémica y sí nos va a dar buen resultado. Ahora, continuando con la alcalosis metabólica, bueno, pues observamos que es la elevación primaria de la concentración plasmática del bicarbonato. Ya sabemos que el 50% de las alteraciones del equilibrio ácido-base se va a presentar en pacientes hospitalizados que desgraciadamente tienen una morbimortalidad de un 80% y los cuales van a tener una repercusión de un pH mayor a 7.6. Hay alguna literatura que nos está mencionando que por qué se presentan este tipo de pacientes en pacientes hospitalizados. Y ellos concluyen de que se confía el médico en que ya está hospitalizado, en que ya tiene su tratamiento por la causa que haya ingresado el paciente y descuida, por ejemplo, el equilibrio ácido-base y que fácilmente un paciente en condiciones precarias puede tener un desequilibrio y dirigirse hacia la alcalosis metabólica inadvertidamente. Ahora, independientemente del mecanismo generador, es necesario, ¿sí?, que estén alterados los mecanismos renales que controlan la excreción del bicarbonato, ¿sí?, para la alcalosis metabólica. Entonces, el riñón, ¿sí?, una de las causas es que sea de origen renal también. Bien, en la mayoría de los casos se va a acompañar con una deficiencia en el cloro y en el potasio, y así también como una hipovolemia. Toda alcalosis metabólica se genera por exceso de aporte o por pérdida de hidrógeno. Ahora, debe existir una alteración en la regulación renal para deshacerse del exceso de bicarbonato plasmático. La depresión de cloro y o potasio, la contracción del volumen circulante eficaz, el exceso de actividad mineralocorticoide, es decir, la hiperaldosteronemia, o una insuficiencia renal grave. Entonces, en estas condiciones, bueno, pues no se puede deshacer adecuadamente el bicarbonato. En esta tabla estamos observando, ¿sí?, eh, la etiología de la alcalosis, de este tipo de alcalosis. Por sobrecarga alcalina, observen, aquí está el bicarbonato por infusión oral, intravenosa, hemodiálisis, etcétera. Por carbonato de calcio,
con suplementos orales, por citrato, con hemoderivados, citrato potásico oral, acetatos, nutrición parenteral, hemodiálisis, glutamato propianato, nutrición parenteral. Observen porque entonces es fácil que un paciente internado, ¿sí?, pueda caer en la alcalosis metabólica. Y como la alcalosis metabólica se va instalando lentamente, pues el médico no puede observarla inmediatamente. Por pérdida de hidrógeno, por ejemplo, gástrica o renal. Gástrica, los vómitos, la aspiración nasogástrica en aquellas intoxicaciones por ácido acetil salicílico, por ejemplo. Renal, el uso de diuréticos, ¿sí? Hipermineralocorticismo. Cuando son estas alcalosis metabólicas sensibles al cloro, y que el cloro se encuentra en menos de 20 equivalentes por litro. Por ejemplo, en las pérdidas intestinales de ácido, aspiración gástrica, vómito, diarrea congénita de cloro, adenoma villoso del recto, etc. Pérdida renal de ácidos, fibrosis quística, en fin, resistentes al cloro, menos de 20 equivalentes por litro. Hipertensión arterial, normotensión arterial, ¿sí?, como causas principalmente, y todas sus ramas. Bien. La alcalosis metabólica, entonces, las causas más frecuentes, los vómitos, la aspiración, diuréticos, etc. Aquí se va a observar la hipopotasemia, que no se debe a pérdida a través del aparato digestivo, sino que es a una eliminación renal. En este caso, la concentración de cloro urinario va a reflejar la volemia efectiva. Y esto es importante. La depresión de potasio extracelular por los diuréticos va a estimular la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Si sucede esto, entonces podemos esperar que aumente la secreción de aldosterona. Y la aldosterona, a su vez, va a excretar potasio e hidrógeno para poder recuperar sodio. Y entonces, en estas condiciones, vamos a caer en una orina paradójicamente ácida. Existen algunos síndromes, como estos que estamos mencionando aquí, Bartter y Gittelman, que son tubulopatías hereditarias, autosómicas y recesivas. Estas por sí solas van a evolucionar con una alcalosis hipopotasémica. Los electrolitos en la orina pueden ser útiles para que podamos diferenciar, ¿sí?, las causas de la alcalosis metabólica. Bien, tratamiento. En el tratamiento observamos primero la causa, qué cosa es lo que está produciendo la alcalosis metabólica, y tratar de corregirlo. Corrección, por ejemplo, aquí, de déficits existentes de volumen, de cloro y de potasio. Con esto, una vez que estemos corrigiendo el volumen, el cloro y el potasio, ¿sí?, aumenta paulativamente la excreción renal de bicarbonato, ¿sí? Cuando está el problema, se encuentra disminuida. Y si el paciente está con insuficiencia renal, bueno, pues todavía peor. Manejo de la causa subyacente a la alcalosis metabólica, por ejemplo, el control del vómito. En pacientes con aspiración nasogástrica, el empleo de inhibidores de la bomba de protones nos va a favorecer
que se reduzca el contenido de ácido y que se esté perdiendo en la aspiración nasogástrica. Si el paciente está manejado con diuréticos, pues estos se deben de reducir a las dosis mínimas o incluso quitar el medicamento, pero todo ello dependiendo de la condición del paciente. En la corrección de déficits existentes, el cloro puede estar faltando, ¿sí?, cuando está cursando con una hipovolemia, ¿sí? Y esta hipovolemia es originada por vía gástrica con pérdida de cloro o por la suministración de diuréticos. Entonces, el tratamiento se va a basar en el aporte de cloro y en expandir el espacio extracelular. Entonces, de esa manera se favorece la disminución del bicarbonato de sodio, como ya vimos antes. El déficit de potasio favorece la retención de bicarbonato en el túbulo proximal renal y la generación distal de nuevo bicarbonato, activando la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. Bien, la reposición de cloro es con KCl, oral o parenteral. Deben evitarse dar sales de potasio a base de citrato o de acetato, ya que se metabolizan en bicarbonato de sodio. Cuando la alcalosis metabólica es resistente al cloro, pues va a incluir a patologías como por ejemplo el hiperaldosteronismo y los estados edematosos refractarios, como por ejemplo en el cor pulmonar, en la insuficiencia cardíaca, en cirrosis, en síndromes nefróticos. En todas estas patologías hay que irlas corrigiendo. Suele ser secundaria a tratamiento crónico con diuréticos. Esto es lo más frecuente. Y entonces su manejo con soluciones salinas está contraindicado. ¿Por qué? Por agravar el edema. Y de todos modos, no favorece la excreción del bicarbonato. Acuérdense que el riñón es ávido para el bicarbonato a nivel de los túbulos proximales. El uso de diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí?, resulta o puede resultar de utilidad. El potasio sérico, de todos modos, se tiene que estar monitorizando con cierta frecuencia. La insuficiencia renal avanzada con alcalosis grave. El tratamiento, vean, es la diálisis peritoneal, porque rápidamente va a responder y va a equilibrar ese ácido básico. Bueno, en la alcalosis extrema, cuando el bicarbonato es mayor de 55 milimoles por litro, ¿sí?, con un pH de 7.6, se menciona que puede ser necesario asociar con cloruro de amonio. Nunca se va a utilizar el ácido clorhídrico, nunca, por ser un ácido demasiado agresivo. Y además, si se tienen otros elementos, pues, ¿por qué usar el ácido clorhídrico? Bien. Tratamiento de la acidosis respiratoria. Observen que diariamente el metabolismo oxidativo va a generar estos milimoles por litro de CO2, de 12,000 a 15,000. Estos pasan al plasma como bicarbonato y se eliminan vía pulmón, vía agua y CO2. Los estímulos de la respiración, pues ya todo el mundo lo conocemos, es el CO2 y en menor medida la presión parcial de oxígeno. Las alteraciones en la ventilación alveolar influyen en el equilibrio ácido-base intracelular y extracelular. Ahora, con respecto a la acidosis respiratoria, ¿qué cosa es? Pues es la reducción del pH sanguíneo por retención primaria de CO2.
siempre implica una alteración en la ventilación alveolar. En la acidosis respiratoria se van a desencadenar dos respuestas secundarias. Tamponamiento intracelular, es decir, van a intervenir la hemoglobina y las proteínas. Es la única protección en la hipercapnia aguda, puesto que el bicarbonato de sodio no puede tamponar el ácido carbónico. Esta respuesta, pues realmente es hasta cierto punto rápida. Ahora, en la hipercapnia aguda, el bicarbonato aumenta 1 miliequivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. La respuesta de renal relevante en la hipercapnia crónica, pues va a tardar de 3 a 4 días para aumentar la excreción urinaria de amonio. Acuérdense que si la excreción urinaria de amonio está presente en forma adecuada, no hay o podemos catalogar que esta acidosis no es de tipo renal. Bien. La acidez titulable en la pérdida de cloro aumenta la reabsorción de bicarbonato de 3 a 4 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento del PCO2. Estas son las causas de acidosis respiratoria. Alteraciones en la ventilación pulmonar, alteraciones de la pared torácica y de los músculos respiratorios y enfermedades de los centros respiratorios. Estas son principalmente las causas por las cuales un paciente puede llegar a la acidosis respiratoria. Sus manifestaciones clínicas. Bueno, van a ser cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, asterixis y disminución de la conciencia. En el aparato cardiovascular, disminución de la contractilidad miocárdica y de las resistencias vasculares sistémicas. La gravedad de los síntomas está relacionada con el grado de hipercapnia que se esté instalando. La acidosis respiratoria aumenta ligeramente el calcio iónico y favorece la redistribución extracelular de potasio. Bien, estas son algunas de las compensaciones del trastorno ácido-base. En la acidosis metabólica, por ejemplo, vean, por cada disminución del bicarbonato de 1 miliequivalente por litro, desde los 25 miliequivalentes por litro, la PCO2 debe disminuir 0.85 a 1.2 milímetros de mercurio, desde los 40 milímetros de mercurio. Y así todas ellas, ¿sí? Aquí en la acidosis metabólica, cuando aumenta el bicarbonato, en la acidosis respiratoria, cuando aumenta la presión parcial de CO2, en la alcalosis respiratoria, cuando disminuye la presión parcial de CO2. Bien, y el diagnóstico se va a basar, desde un principio hemos ido mencionando que la gasometría arterial es el estudio principal para este tipo de problemas y va a reflejar la función ventilatoria pulmonar. La gasometría venosa no se va a utilizar porque esta va a reflejar la presión parcial de CO2, pero tisular, no arterial. Ahora, el PCO2 arterial, cuando se encuentra elevado a más de 45 milímetros de mercurio, existe un descenso del pH de alrededor de 7.35. El bicarbonato plasmático se encuentra elevado como respuesta compensadora en función de si la acidosis respiratoria es aguda o crónica.
Y el gradiente alveolo arterial del oxígeno está aumentado si la hipoventilación es de origen central o por alteración de la pared torácico, es decir, eminentemente respiratorio. Su tratamiento: ventilación alveolar tratando la causa. Aumentar el aporte de oxígeno, la concentración de oxígeno, va a favorecer la depresión del centro respiratorio. Por lo tanto, se prefieren entonces broncodilatadores o una ventilación mecánica no invasiva o invasiva. La hipercapnia puede producir alcalosis metabólica que responde bien a la expansión con soluciones salinas. Si existe edema, bueno, pues puede manejar la acetazolamida para favorecer la bicarbonaturia. Bien, el tratamiento, pues observen que dependiendo de las causas, pues es el tratamiento. Cuando es estimulación directa del centro respiratorio, observen que puede ser por una simple ansiedad, puede ser por sepsis, por gram negativos, puede ser condicionante por el embarazo, una fiebre tifoidea, una enfermedad del sistema nervioso central, en fin, por hipoxia, una insuficiencia cardíaca, una anemia, hipotensión, que el paciente está en grandes alturas, etcétera. Una enfermedad pulmonar, neumonía, asma, neumotórax, etcétera. Todo lo que esté condicionando a nivel pulmonar. Incluso por algunas drogas y hormonas, por ejemplo, salicilatos, progesterona, nicotina, catecolaminas, xantinas, etcétera. Y por otras causas, por ejemplo, ventilación mecánica excesiva, una falla hepática, exposición al calor, el ejercicio, y que se encuentre el paciente recuperándose de una acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria, pues es un trastorno que aparece ante cualquier proceso que se reduzca la PCO2 arterial debido a hiperventilación alveolar y compensatoriamente va a disminuir el bicarbonato de sodio plasmático. Es un trastorno ácido-base el más frecuente de todos. En la alcalosis respiratoria pueden desencadenarse dos respuestas secundarias: el tamponamiento intracelular y la respuesta renal. En el primero, observen, la hemoglobina, fosfatos, proteínas, etcétera, liberan hidrógenos que se unen al bicarbonato para formar ácido carbónico en última instancia y así disminuir 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de la PCO2. Y la otra, la respuesta renal, es relevante porque este trastorno es crónico y la respuesta pues se va a dar entre 3 y 4 días y va a disminuir la reabsorción proximal de bicarbonato y la excreción de amonio y entonces una acidez titulable. En estas condiciones, el bicarbonato va a disminuir a esta tasa: 4 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de PCO2. Clínicamente, se caracteriza este tipo de anomalía por taquipnea, aumento de la excitabilidad del sistema nervioso, parestesias, espasmos corporales y taquiarritmias. El diagnóstico: la gasometría da el parámetro. Siempre hay una causa subyacente. Si se asocia a acidosis metabólica, como por ejemplo en la sepsis, la presión parcial de CO2 será inferior a la esperada para el grado de acidosis. Y el gradiente alveolo arteriolar de oxígeno es útil si se sospecha enfermedad pulmonar intrínseca y hay que tratar la causa subyacente.
En algunas ocasiones, la causa principal es psicógena, como en la forma grave sin hipoxia, como por ejemplo en ansiolíticos, o respirar en un sistema cerrado para aumentar la PCO2 del aire inspirado. Esas pueden ser también las causas. Bueno, en estas condiciones, pues ya completamos cómo reconocer un trastorno de desequilibrio ácido básico. Y rápidamente vamos a ver, díganme si se está viendo la pantalla.